enamorar. No, os quiero comer a besos. Bueno, la gente guapa solamente. Los feos que se queden con su madre y con su abuela. Nenes, nenicos, vamos a ver una fragancia con toques completamente vintage que mucha gente a lo mejor puede estar deseando tener porque si se ha descatalogado y todos estos follones que siempre hay, que se me va la camiseta, que se me ha subido la camiseta con la emoción de ¡ay! Y se me... No, que me da frío en el riñón. A ver, nenicos. A ver, nenicos. Envy de FOMO. Para la gente que conozca Envy de Gucci, que sepa que esto es igual. casi igual. Casi igual. Lo han clavado. Pero también tengo que deciros una cosa. Esto más que nada es para la gente que le gusten los aromas vintage. Quien le haya gustado, ame, adore Envy, ya sabe que esta es el clon perfecto o imperfecto hasta un porcentaje, porque también hay que ser muy francos, no es el 100%, nunca es el 100%, pero que a lo mejor es el 99,99%, que es un poco menos siempre. Pero es que esto es brutal. Ahora tenéis que ser amantes y amantas, gracias Soren, de este tipo de fragancias con olor a cipotón. Así que ya sabéis, esto es el aroma del macho. Del macho ochentero noventero. Qué rico que olíamos antes y no ahora, que olemos a florecitas silvestres y a talquitos. ¡Qué horror! Bueno, vamos con el mogollón de notas que tiene esta Envy de FOMO. Y son unas cuanticas, Así que vamos al tajo. Notas de salida. Pomelo, mandarina, bergamota, pimienta y clavo en la salida. Que ya lo he dicho antes, claro. Redundancia. Violeta, sándalo, clavel y rosa en el corazón. Ámbar, almizcle, pachuli, vetiver, ládano y vainilla. Me dejaré alguna, seguro que sí, en el fondo. La salida es súper refrescante, es cítrica, está llena de vida, no pica en nariz a pesar de que viene como nota reconocida la pimienta y es que la han clavado. Tengo que decir que me encuentro satisfecho porque ya que Envy no aparece por ningún sitio y la que está de venta ahí en las segundas manos o en las primeras a unos precios atroces, pues que se los queden, que yo me voy a FOMO y me hago con esta que no sale tan mal. Gracias, Soren, otra vez. Entonces hay que disfrutarla, es súper gustosa y os tienen que gustar este tipo de aromas. Entro en las consideraciones de que yo no sé si hay formulaciones nuevas, reformulaciones. Yo me atengo a lo que me ha mandado el chiquillo y es lo que es. Tenemos 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante 1 hora, que luego se va retrayendo poco a poco, se queda plenamente perceptible y no necesitáis reaplicar. A ver, esto es, ya sabéis que es muy elástico, pero en 8 horas yo no reaplico, o sea, me dura 8 horas sin necesidad de reaplicar, y si digo 8 podría decir 10, ¿vale? Pero te la echas y te olvidas, porque te cae la ropa. De verdad que 8 horas es algo óptimo, o sea, es la jornada laboral, la llevas además impregnada en ropa, no hay problema, no hay ningún tipo de problema. Esto viste un montonazo el traje, lo vais a disfrutar mogollón, es además también, y se puede considerar una semi-pseudo sport, porque lo puede llegar a ser, y de hecho yo la entiendo también como una vertiente sport, por la frescura que te da, por el carácter herbal que tiene. A pesar de que lleve todas las flores del universo, tiene un carácter herbal muy fuerte. Entonces se vuelve muy disfrutona con respecto a utilizarla cuando te has pegado la ducha en el gym. Es que es verdad, es así y no te duele aplicártela porque el precio está muy bien, es un precio muy contenido. Yo no las vendo, así que la cogéis, la buscáis y donde queréis os la compráis. Yo no la vendo. El clavel yo creo que realmente cuando llega en la nota de corazón es el protagonista. Sube bastante en clavel, va acompañado de esa violeta, por supuesto, también del cedro junto con el sándalo, tonos amaderados en las notas de corazón, pero es realmente la nota floral del clavel lo que le da ese carácter especial a esta Envy,
que es igual que la otra porque van en paralelico y además muy junticas, ¿eh? La nota de rosa está trabajada desde un punto de vista muy floral, sin buscar ningún tipo de atalcamiento, simplemente dándole los matices florales justos y necesarios con respecto a la fragancia de la rosa y catapum chimpum. Ya pasaríamos a lo que serían las notas de fondo y aquí tenemos el mix perfecto masculino ambarándose, esa vainilla con la tonka, con el pachuli y tenemos ahí ese dulzor tan característico de las fragancias de la época. Porque es que es así, es que esto huele a lo que he dicho al principio y no me quiero pasar diciéndolo que si no YouTube se enfada conmigo y yo no quiero que YouTube se enfade. Perfectísima con traje, ya sé que toda la gente del mundo del perfume trabaja con traje, siempre y en oficinas, no hay nadie que se remangue ni se llene las manos de porquería, no hay nadie, todo el mundo con traje, pues toda la gente del mundo del perfume con traje estará contenta y feliz porque con esta FOMO en Buy, pues va a ir siempre con su traje estupendo. Y que no use traje, que siempre habemos unos cuantos que nos escapamos, lo vamos a disfrutar más todavía porque vamos a ir llenos de mierda y vamos a ir oliendo a gloria bendita. Porque esto huele a tiarrón de verdad, como le gusta al Orgaz que huelan los tíos. Bodas, bautizos y comuniones, aprobadísimo para los machotes del canal, que se vayan con esto a donde quieran, les dé la real gana. Me gusta mucho para la montaña y esquiar. Ah. Es verdad. En fin, que bodas, bautizos y comuniones, perfecto, ningún tipo de problema. Además es que es también súper versátil. Se puede utilizar por la mañana, por la tarde, por la noche, que vais a ir impecables. Y sí que tengo que decir que efectivamente, y con respecto a los tiempos que corren, la gente jovencita va a decir, uy, esto huele a viejo. Pues no huele a viejo. No huele a viejo. Tú hueles a mariposón. Tú hueles a mariposón. Pero yo huelo a tío. Tú a mariposón. Yo a tío, chavalote. YouTube se va a enfadar, ¿eh? me temo que YouTube se va a enfadar por estos... Sí, es que estas metáforas que estoy empleando. Dios mío de mi vida. Pero es que es verdad. Es que un tío tiene que oler a estas cosas. No estas modernidades tan blandas. Que todo el mundo huele muy raro. Estamos todos tan fluidos y yo estoy harto de fluideces, Viva el cuero y el látigo, señoras y señores. Bueno, que ya me he cansado, que vamos a dejarnos las coñas. Estaría todo dicho, la estela, la proyección se queda plenamente perceptible, o sea que aquí no hay ningún rollo. Halagos vais a tener, os van a halagar seguramente más los tíos que las tías, evidentemente. Porque ellas son más de gustar cositas más dulzonas. Esto es más herbal que te mueres. Sí que tiene toque floral, pero es herbal. Así que nos olvidamos de florituras y floripondios. Esto es una fragancia de tío. Pues como puede ser la Uchikirti, como pueda ser, no sé, a ver por aquí. Uy, voy a estarme quieto. Ay, es que me duele el brazo, no puedo levantarlo. La Uomo de Moschino y todas estas así que son de tiarrones. En fin, como de costumbre, simplemente estoy diciendo yo mucho en fin, y se acabó. Bueno, que como sé que ha habido gente que no le ha gustado el vídeo, un dislike, un insulto y al pozo a olerle el sobaco a esta zagala que ya no es tan zagala, que ya tiene más que la mayoría de edad y podía haber ya hecho por lo menos 5 carreras y sin embargo por ser tan perversa pues está ahí en el pozo castigada, sin ningún tipo de carrera ni de futuro ni de nada más allá de estar incordiando a la gente que yo mando para allá, porque yo a ella le tengo que dar alimento, se alimenta de vuestras almas, haters míos. Y luego, como sé que ha habido mucha gente que le ha encantado el vídeo, pues ya sabéis, suscribiros, activar las campanas, claro, dar like y escribir comentarios. Todo esto es gratis. No hay que pagar nada. Completamente gratis y ayudáis al canal nivel máximo. Así que estáis tardando. Os quiero un montón. En la medida de lo que os puedo querer, que no sé quién sois. Bueno, algunos sí. Algunas personitas de aquí sí que las conozco, ¿eh? Más de lo que nos podamos pensar. Nos vemos enseguida, señoras y señores. Auf.